Esto es una guía básica de Dartile para los jugadores nuevos ahorita con la nueva actualización y con las nuevas clases que han estado implementando en el juego. Ha habido una creciente de jugadores y se ha notado que hay muchas personas llegando nuevas que quieren probar las nuevas clases y quieren básicamente experimentar cómo es el juego y tienden a entrar tal vez por primera vez al juego y entrar a los menús y es un poco confuso porque son como muchas opciones, muchas cosas, pero es bastante sencillo. Ya vamos a hacer un repaso como de todo lo básico que podemos encontrar y podemos ver en el juego. Es básicamente como para que las nuevas personas no tengan tanta dificultad, esa curva de aprendizaje de aprender a los menús, de las misiones y este tipo de cosas. Vamos a comenzar desde por acá. Tell me, what Esta NPCs tienda have es you met? básicamente como una especie de pase de temporada. Aquí vamos a encontrar los retos que pueden hacer cada personaje y con eso vamos a adquirir puntos y nos van a dar monedas para adquirir armas en las tiendas de las armas. Por ejemplo, acá te van desbloqueando recompensas. Este pase es como un pase estático, esto no ha cambiado desde hace mucho tiempo, así que supongo que no va a cambiar. Em, la información que te dan acá son los retos que tienes que hacer. Básicamente es como completar misiones, matar enemigos especiales, matar enemigos básicos y ese tipo de cosas. Acá en penitencias son como los retos que vas completando, te van dando estos logros. Son como pequeños trofeos que vas desbloqueando. Hay un montón. Esto es por cada personaje, por cada clase del juego. Te van desbloqueando cosas y te van dando punticos y son para ir desbloqueando también estas cosas que te dan acá el pase. Esta tienda es bastante sencilla. Al principio van a desbloquear un montón de cosas. Esta tienda de acá, requisitos del señor Melt, es para los contratos semanales. Estos contratos semanales te dan esta moneda especial que luego les voy a contar para qué es. Bueno, pero se supone que acá tienen que completar todos estos contratos que te pide acá para que te dé la cantidad de monedas que está aquí, que pueden ver. Es bastante sencillo, no hay mucha pérdida, simplemente jugando durante un par de horas se pueden completar estos contratos, a veces ni te vas a dar cuenta que los completaste. Eh, si hay alguna misión que ven que no pueden hacer o ven que no le está saliendo bien o que es muy compleja, la pueden reemplazar desde acá. Y la primera les va a costar nada, o sea, pueden reemplazar cualquier misión. Esta de 8 completa 8 te va a pedir 0. Listo, y si la quieren repasar de nuevo, ahí sí te va a cobrar. Igual no es mucho, la verdad. Esta moneda se adquiere bastante rápido en el juego. Vamos a explicar lo siguiente: adquisiciones del señor Mer. Para esto es que se obtiene la moneda que les acabo de explicar. Acá hay artefactos, armas, armas cuerpo a cuerpo, muy interesante que te pueden ayudar al principio del juego. Acá les recomendaría que no la gasten si no están 100% seguros que quieren utilizar esa clase o esa arma. Creo que lo mejor es guardarla para tal vez cuando estén más avanzados en el juego, encontrar tal vez un arma que les sirva muchísimo y ahí comprarla y gastar esa moneda del juego. Adquisiciones misteriosas, esta de verdad no se lo recomiendo porque te da un arma aleatorio y siento que no vale mucho la pena gastar esos 200 puntos por un arma aleatoria que tal vez no te vaya a servir. Esto también es muy importante. Aquí puedes ver los eventos que están disponibles y los eventos que están ahora mismo. Ahora mismo tenemos este evento que es básicamente coleccionar las reliquias y dárselas a alguno de estos dos. Yo se la estoy dando a este. Ahí te la suman a esta cantidad y puedes elegir si dárselo a Azote de los Impíos o Adeptos de Santa Mesilínea. Bueno, estas son las los eventos anteriores. Esto pueden ser desbloqueados. Después se los voy a contar cómo se hace. Pero básicamente la recompensa es esto, es como una insignia. Porque ya son eventos pasados. Entonces puedes todavía adquirir esta insignia. Pero ya no te dan más recompensa. A ver, ¿qué más hay por acá? Ah, bueno, bastante importante la tienda. La tienda de armas.
Requisitos de armas y curiosidades. Esto es muy importante. Acá hay un menú de armas cuerpo a cuerpo, armas a distancia y las reliquias. O bueno, sí. Les explico primero las armas. Acá esta persona te vende, este NPC te vende muchas clases de armas que puedes desbloquear y comprar directamente desde acá. Esta tienda es muy buena para los primeros niveles del juego, que necesitas comprar armas con niveles altos. Entonces yo te recomiendo que cuando estés subiendo de nivel, vengas acá y vayas comprando las armas con mayor nivel. Esto va a hacer que te vayan entregando en las recompensas niveles más altos de armas. Igual estas armas son bastante inservibles. Al principio, antes de llegar a nivel 30, las vas a terminar desechando todas porque son armas como para el principio del juego. Igual las armas cuerpo a cuerpo, pero sí les recomiendo que las utilicen todas, que las prueben todas. Son muy divertidas, la verdad. Y importantísimo, esta parte sí es bastante importante, porque acá cuando ya tengan el nivel máximo, que es 30, esto es rotativo, todo esto es rotativo, así es que va a cambiar. Entonces, estas reliquias son importantes que las vayan comprando, porque estas sí se pueden mejorar y tienen atributos diferentes todas, y cuando las encuentren en niveles altos, por lo menos aquí tengo una de 410, yo la podría comprar y mejorar a nivel legendario y me va a dar acá, me va a dar unos 3 o 4 atributos más. Esto es súper bueno porque cuando te estés creando tu build de tu personaje, vas a tener diferentes, entonces vayan comprándolas. Armería de Bruno. Bueno, acá esto es bastante sencillo. Puede parecer complicado, pero es sencillo. Esto es para cuando ya estés en nivel alto y necesites un arma específica. Acá te vienes. Igual esto te puede explicar en una guía más avanzada porque es como un poquito más complejo, pero no es tanto. Te vienes acá y si estás buscando una cierta arma con unas ciertas estadísticas, le das a adquirir y aquí te va a ir soltando armas. Y lo importante de esto es ver el poder del arma. El poder del arma. Entonces acá está 80, 80, 80, 70, 70. No está el máximo, no está tan mal, pero tal vez yo lo que necesito acá es que tenga un 80% para cuando la mejore. Acá tenga el 80% en velocidad de ataque o en daño, por ejemplo, movilidad y así. Entonces es una forma como de ir crafteando y luego cuando necesites el arma mejorar al máximo, la puedes sacar acá. Acá estamos listos. Bueno, esto sí lo podríamos tratar un poquito más avanzado, pero se los voy a explicar rápidamente. Aquí no hay mucha pérdida. Acá eliges el arma que quieres subir de nivel, la consagras. Acá te va a pasar de nivel morado a nivel amarillo, que sería como el legendario. Esto te va a subir, te va a dar atributos nuevos, como están viendo acá. Aquí en nivel morado solo tengo esta bendición. Cuando la desbloqueo en nivel legendario, me da una bendición extra. Además que también puedo empoderarla, que es lo que le contaba de los niveles de acá de 80, 80, 70, 70. Bueno, básicamente, si llego a conseguir una arma que me interese full, que tenga todos los atributos al máximo, directamente vienes acá y le das mejorar y te lo va a mejorar acá, acá te dice cuál es el máximo que va a llegar. Acá me dice 80, 80, 60, 60, 80. A esta me encantaría que tuviese un 80 acá, pero no la encontré así. ¿Qué más así? El refinamiento. Esto va desde el uso del arma, pero básicamente acá es para cambiarle estas estadísticas a las armas. Si nos venimos acá a esta arma que está a nivel máximo y le doy en refinar objeto, vamos a ver que yo puedo utilizar o cambiar cualquiera de estos dos por todos estos que están acá. Pero esto se obtiene cuando tienes a nivel el arma a nivel máximo. Eso se lo voy a explicar ahora mismo. Pero cuando está a nivel bajo, solo vas a poder seleccionar de estas que están acá. Bueno, acá lo mismo, las bendiciones, se las puedes cambiar. Esto igual tienes que tener el arma a nivel máximo para poder desbloquear el último nivel y ponerle la mejora que tú tienes. Es obvio que mientras más nivel tenga el arma, más potenciadores vas a poder ponerle, o sea, con más potencia. Sacrificio de arma, esto es bastante sencillo. Eliges el arma que quieres, le das continuar y no tengo ninguna. Bueno, porque esto está en máximo. Acá no puedo subir el nivel, pero por ejemplo, a esta hacha
Si yo quiero subirle un poco de nivel y tengo armas que ya no necesito, por ejemplo, esta de acá le doy continuar, le doy sacrificar y ven que acá me subió un poco de experiencia. Entonces a veces tenemos el inventario lleno y no, que hay ciertas armas que no queremos subir de nivel porque nos da el fastidio, no tenemos mucho tiempo. Vamos simplemente acá, mira, ven que acá sale parpadeando la experiencia que nos va a dar si lo sacrificamos. Le damos continuar, sacrificar y nos va subiendo la experiencia. Es también una buena forma de subir armas de experiencia. ¿Y para qué es esa experiencia? Esa experiencia, bueno, el menú. El menú de agente es básicamente todo el personaje donde vamos a tener todas las habilidades y todas las cosas de nuestro personaje. Lo que les estaba hablando de la experiencia del arma se ve desde acá. Esta ya la tengo en nivel máximo. Como pueden ver, está todo subido al máximo y esto se sube simplemente jugando y subiendo de nivel. Solo tienes que jugar con el arma y el arma va a subir de nivel sola. Por ejemplo, el arma que estaba subiendo ahorita, menú de bendiciones, vemos que tengo 0. Acá subí un poco con el sacrificio que hice, pero es mucho mejor jugar con el arma. Es muy fácil, se sube muy fácil de nivel. Acá te van a, mientras vas desbloqueando y subiendo niveles, te van a dar puntos y esos puntos los vas a utilizar para desbloquear todas estas casillas que vemos acá. 1, 2, 3, 4. Como acá vemos, 1, 2, 3, 4. Las tengo todas desbloqueadas porque la tengo a nivel máximo. Es sencillamente eso. Igual con las armas a distancia. Como pueden ver, está todo desbloqueado. Podemos ver acá, mira, acá esta todavía me falta subirla un poco más y tengo todos los atributos desbloqueados, que son las bendiciones que les había contado, que necesitamos subir las armas a nivel máximo para eso, pues simplemente para subir el nivel y tenerlas a nivel máximo y para cuando vayamos a crear nuestra build ya tengamos todo maxeado. Bueno, vamos a empezar desde por acá. Acá tenemos nuestro menú del personaje, acá se ponen las bendiciones. Bueno, esto es una build que estaba medio tocando, pero bueno, básicamente acá se ponen las bendiciones. Aquí puedes elegir la que quieres. Fíjense que todas nos dan estadísticas diferentes, depende de lo que estemos buscando. Acá podemos encontrar nuestro menú de armas. Podemos seleccionar el arma que queramos y la equipamos. Básicamente es eso. Igual con las armas cuerpo a cuerpo. Se equipan. Algo muy importante de este menú, que a veces puede ser un poco complicado, es las marcas. Hay veces que las armas traen diferentes tipos. Por ejemplo, bueno, a ver, esta creo que sí tiene 2. No, esta no tiene 2. Bueno, veamos, acá tenemos este improvisado MK3 y improvisado MK1. Dependiendo de la versión que elijas, te da diferentes habilidades y algunas estadísticas diferentes. Puede cambiar, mira, acá ataque 81, ataque pesado 153, acá ataque ligero 94, ataque pesado 105. A veces puede ser mejor una o puede ser mejor otra, depende de lo que estés buscando. Obviamente esta tiene más ataque pesado, pero puede que sea un poco más lenta, pero ya eso depende del gusto y de la build que estés creando. Igual pasa con las armas a distancia. Por ejemplo, este rifle en marcas tiene 3 tipos de marca y los 3 tienen munición diferente, tienen un estilo diferente y recargan diferente y tienen un modo de disparo diferente. Entonces, bueno, probar todas para ver cuál te gusta más o cuál se adecua a tu estilo de juego. Al adquirir esta arma no es necesario adquirir las demás. O sea, apenas te dan este rifle, te desbloquean uno de los rifles, ya puedes tener las 3 marcas. Cosméticos, bueno, la parte de cosméticos es para cambiarle el estilo al rifle. Hay varios. Estos se desbloquean haciendo ciertas misiones un poco más difíciles. Bueno, este es una pequeña decoración que se le puede dar. El pequeño llavero de siempre, de toda la vida. Inspeccionar, bueno, aquí te muestra todas las estadísticas del arma, la puedes ver, puedes inspeccionar a fondo, puedes leer toda la información del arma, límites y todas esas cosas. Personaje, bueno, este es el menú donde puedes cambiarte las skins, puedes básicamente modificar tu personaje como tú quieras.
como más te guste. Todas estas recompensas las vas obteniendo con el tiempo, te las dan mientras vas completando y subiendo de nivel. Unas más difíciles que otras, obviamente. Acá estos son accesorios, la mochila. Todos los personajes tienen el mismo menú, básicamente. Algunos varían que tienen, por lo menos el Arbitraris tiene el perro. El perro se puede modificar desde acá. Y bueno, estas son las insignias. Y acá la sección de poses. Puedes cambiar la pose para el final de la partida. Maestrías. Bueno, maestrías ya se le expliqué este menú. Y bueno, los talentos. Los talentos es a donde es muy importante que al principio tal vez no te des cuenta, pero mientras vas jugando, vas a ir subiendo de nivel y te van a dar puntos de talento. Acá los vas a ir desbloqueando como quieras. O sea, puedes elegir lo que ustedes quieran. Apenas tengas puntos, se los van a decir acá y van desbloqueando el que quieran. Van revisando, van viendo, uno mejor que otro. No sé si les gustaría que hiciéramos una pequeña guía como de explicando esto más a profundidad, pero básicamente acá te explica lo que te da la habilidad, depende de lo que estás buscando. ¿Quieres un estilo agresivo, un estilo a distancia? ¿Quieres golpear lento? ¿Quieres ser un tanque? También depende de tu personaje. Esto lo podríamos ver en una guía aparte. Comenten si les gustaría ver una guía de esto, algo más básico, algo más intermedio. No sé, díganme ustedes. Bueno, este personaje tiene este menú como otros personajes. Hay unos que no tienen este menú. Este personaje es único porque este personaje trae esta habilidad que es como una inyección donde te dan diferentes habilidades, pero tiene pros y contras. El pro es que es única esta inyección y te puede dar, no sé, más velocidad, puede ser más tanque, puede ser recargar más rápido tu habilidad especial, pero no puedes usar las inyecciones normales del juego. Entonces también depende del personaje que elijan, puede que le tengan un menú así diferente o no. Bueno, penitencia, esto ya lo vimos. Social, ya lo vimos. Vamos a seguir repasando las tiendas. Que desde acá, desde este menú, se puede acceder a casi todas las tiendas. Acá cambias tu agente si ya no quieres más. Veamos dónde nos quedamos. Ah, bueno, muy importante. Apenas terminen la campaña y son nuevos jugadores, este es el campo de entrenamiento. Desde aquí se accede al campo de entrenamiento y pueden probar las armas, pueden probar las habilidades, pueden probar muchas cosas desde ahí. Es mejor que entrar en una partida y tal vez estar un poco perdido y que las hordas no te dejen como hacer las pruebas necesarias. Desde allí pueden hacer todas las pruebas que quieran. Esta tienda es la tienda de skins. Son las skins que se compran con moneda. Se compran con moneda del juego. Es la moneda que ven acá arriba. Ahora mismo puedes verlas destacadas. Estas son nuevas justo hace muy poco, con la última actualización del personaje que metieron. Como pueden ver acá revisan especialistas, celote, cítico y ogro. Estas son las que hay por ahora. No han incluido nuevas skins para los personajes nuevos. Acá pueden revisar, la pueden comprar con moneda del juego. Ya esto ya es a decisión de cada quien, ¿no? Hay muy buenas skins, de verdad. Pueden comprarla por partes. No es necesario que compren toda la skin. Pueden comprar tal vez si les gusta el casco, el pantalón o la chaqueta. Pueden comprar la que se le dé la gana. Eso es muy bueno. No todos los juegos te dejan comprar por partes. Por lo menos aquí te dan la decisión si solo quiero la motosierra hacha. Bueno, solo me dan la skin de la motosierra hacha y así. El cítico, bueno, todos tienen skin diferente. Miren, esta skin de este cuchillo está increíble. Canta esta, la escopeta de doble cañón. Está brutal. Y bueno, un poco la de los ogros. El celote así. Y bueno, vamos a la skin que se desbloquean desde el juego. Estas son las que se desbloquean con moneda del juego. Aquí también podemos encontrar cosas muy buenas para que no tengamos a nuestro personaje tan básico. Desde acá podemos como comprar cositas. Igual pueden comprar por piezas. No necesariamente tienen que comprar todas. Pueden comprar el pecho, pueden comprar lo que se les dé la gana. Igual para todos los personajes. Como les dije, no están solo los principales. Todavía no han metido para los nuevos personajes.
Así que seguramente en una próxima actualización metan nuevas cositas para esos personajes. El Cítico, hay cosas muy buenas para todos, la verdad. No importa si no te compraste la Premium, aquí puedes encontrar armaduras muy chéveres, buenas. Logro. La verdad no están tan caras. Esto lo he obtenido simplemente jugando y créanme que no tengo demasiadas horas. Ah, bueno, para las armas igual. Para las armas no hay tantas como te gustaría, pero bueno, acá puedes comprarle para tu arma favorita la skin que quieras. Sí. Bueno, acá esto también es bastante nuevo. Antes no se podía modificar tu personaje, ahora puedes modificar tu personaje desde el principio. Así es que si al principio no te gustó algo como lo armaste, tal vez el pelo, el cuerpo, desde acá puedes modificar absolutamente todo como lo modificaste desde el principio cuando lo creaste. Así es que no te preocupes por eso. Puedes cambiarle todo el aspecto, la altura, todo. Puedes cambiar todo el personaje si te da la gana. Bueno, vamos a explicar por último el tema de las misiones. Vamos a explicar la parte básica porque para las otras se necesita una guía un poquito más larga, tal vez no más larga, un poco más intermedia, un poco más llevándolo como al fin del juego. Bueno, básicamente acá cuando tú comiences tu partida vas a estar en este menú y desde acá tengo tiempo que no veo las partidas rápidas, pero a ver, vamos a ver las tareas especiales. Rayos, es que yo juego con mando y ahorita estoy jugando con el teclado, pero bueno, vamos a ver desde acá. Exacto, estas son tareas especiales, estas son misiones, estas son las misiones básicas del juego. Ahorita estamos en la dificultad herejía, como pueden ver acá a la derecha, herejía, pero ustedes van a comenzar desde acá. Cuando lleguen al nivel 10 aproximadamente, se les va a desbloquear esta segunda, que les recomiendo, mientras que se les vayan desbloqueando, vayan aumentando el nivel, por lo menos hasta herejía. Yo creo que el juego en sí, lo más divertido es poder jugar ya desde herejía. No se los recomendaría aquí porque ya acá y tienes que tener como un personaje más armado, una build más armada, pero yo creo que acá el juego es donde puede dar como un poco más de diversión. Acá muy pocas hordas, muy pocos enemigos, creo que la dificultad es baja todavía, pero mientras vayan subiendo de nivel, si pueden jugar en malicia, perfecto. Y cuando apenas puedan subir, que estén en nivel 30 en herejía, buenísimo, o antes de nivel 30 se los recomendaría. Sí puede ser un poco más difícil, pero te vas a ir acostumbrando a la dificultad, así es que mejor suele la dificultad. Bueno, estas son las misiones, las puedes hacer una por una. Te puedes conectar a la misión, él va a buscar partidas, va a buscar personas y cuando no encuentre personas te va a meter a ti solo en una partida. Pero como hay bastantes personas jugando, simplemente se van a ir conectando mientras tú juegues. Ah, se conectan siempre a un tienen como hasta un 70% de la misión completada para conectarse personas, así es que no se preocupen por eso, van a encontrar personas, o si no, pueden jugar, si quieren jugarlo todo sin perder secuencia, pueden meterse desde este menú y jugar. Y jugar igual con estas misiones, con las misiones especiales, desde acá, pueden ir completando. O si no, si quieren encontrar partidas siempre con jugadores, partida rápida desde acá van a encontrar partidas siempre con otros jugadores, les va a conectar con jugadores que ya la partida estaba comenzada o va a comenzar. Van a repetir estas misiones muchas veces, así es que da igual. Bueno, acá es lo que le comenté de los eventos que se podían desbloquear las insignias. Estos son los eventos pasados y el evento que está siempre nuevo va a estar por acá. Se pueden meter directamente y se les va a conectar una partida o les va a meter una partida nueva. Eh, Este es básicamente el menú de partida, es bastante básico. Luego tenemos la nueva, es como, ¿cómo se lo podría describir? Como un extraction shooter, algo parecido. Es muy divertido este modo de juego, pruébenlo. No tengo mucho desbloqueado al menos con este personaje, pero
Es muy divertido, pruébenlo. Si pueden jugar este juego con amigos, es muchísimo mejor, pero igual es muy divertido. Las armas son muy divertidas, las habilidades son muy divertidas. Desbloqueen, hagan pruebas, hagan de todo. Se los recomiendo. Bueno, chicos, creo que hasta acá va a llegar la guía. Coméntenme qué les pareció. ¿Creen que les faltó algo? ¿Creen que podría ser una guía intermedia? ¿Qué les gustaría ver? Tal vez les gustaría ver unas builds de personajes como un poquito avanzada, intermedia. Denle like, gracias por llegar hasta aquí el que se quedó. Y nos vemos.